La prueba para el músculo supraespinoso se realiza con el paciente en una posición sedente. El terapeuta se colocará en la parte posterior a él. En esta prueba lo que necesitamos evaluar es la contracción mediante una palpación en la zona. Para poder inhibir la acción del trapecio, solicitaremos al paciente que mire al lado contrario del hombro que vamos a evaluar, haga una inclinación hacia el lado de evaluar y una extensión completa de cuello. Añadiremos una aducción de hombro a 90 grados con una flexión de codo igual a 90. Colocaremos una mano en la musculatura de evaluar y la otra generará una resistencia en la parte distal del húmero mientras se realiza el movimiento. ¿Puedes por favor llevar tu brazo hacia arriba? Bajamos. Muy bien. Vamos a evaluar lo que es deltoides fibras anteriores. Bueno, nuestro paciente tiene que estar en sedestación con el brazo en abducción a 90 y que tenga el codo flexionado con rotación, con ligeramente rotación externa. Bueno, como fisioterapeutas debemos de estar atrás del paciente con una mano sobre el acromion y la otra haciendo resistencia en la parte interior del brazo. Se le pedirá al paciente que haga una abducción horizontal, o sea que tiene que llevar el brazo hacia adelante y hacia el centro. ¿Empezamos? Rotación externa, tantito, así. La prueba que realizaremos ahora es para evaluar deltoides medio. Para eso nuestro paciente debe estar sentado, de preferencia que la silla tenga respaldo para que evite los movimientos del tronco. Le vamos a pedir que coloque su brazo con una flexión de codo a 90 grados y el movimiento que va a realizar es una abducción de hombro. Nosotros vamos a fijar la parte superior del acromio y pondremos una resistencia en la cara externa del codo. Ahora, voy a realizar la prueba. En la prueba de deltoides posterior, continuaremos con el paciente en una posición de sedestación y nosotros colocados por detrás de él. Para la prueba, pediremos al paciente que por favor realice una abducción a 90 grados, una flexión de codo a 90 y una ligera rotación interna. Tomada la posición, pediremos al paciente que realice un movimiento hacia atrás sin perder la altura del hombro y nosotros colocaremos una mano sobre acromion y la otra generará la resistencia por la parte distal del húmero. Listo, puedes empujar hacia atrás. Descansamos. Gracias. Para valorar el músculo coracobraquial ya con el paciente en sedestación, se coloca el brazo del paciente en una flexión de 90 grados, una flexión máxima del codo para inhibir al bíceps braquial y una rotación externa para inhibir al pectoral mayor. Ya en esta posición, el movimiento que tiene que realizar el paciente es intentar llevar su codo hacia su oreja del lado contrario en dirección oblicua ascendente y el terapeuta colocado frente al paciente colocará una ligera resistencia en la cara interna del brazo-antebrazo en dirección contraria, que sería oblicua descendente. ¿Puedes intentar llevar tu codo hacia tu oreja contraria, por favor? Bien, ahora vamos a realizar las pruebas para pectoral mayor. En este caso se realizan dos pruebas, una para fibras superiores y una para fibras inferiores. La posición del paciente en esas dos pruebas va a ser la misma, va a ser en el cúbito supino sobre la camilla, es decir, boca arriba. Y para la prueba de fibra superior, el hombro tiene que tener una flexión de 90 grados, tiene que tener una rotación interna en el brazo o la extremidad que vamos a hablar. El brazo contrario tiene que tener una flexión de codo, una abducción y siempre fijado a la camilla. También vamos a fijar el hombro de la cara anterior para que no revise una compensación y la resistencia que vamos a aplicar o la fuerza va a ser en la
anterior del antebrazo en el tercio proximal. Y el paciente va a realizar un movimiento de aducción, es decir, que va a intentar llevar su brazo hacia el hombro contrario. En este caso se realizaría así la prueba. Fijamos. Bien. Listo. Ok, ahora vamos a realizar la prueba para fibras anteriores. En este caso, la posición del brazo que vamos a dar, en este caso el derecho, el hombro tiene que tener una flexión de 90 grados con una rotación interna. El brazo contrario en esta posición va a estar como en reposo, es decir, pegado a la camilla y extendido al lado del cuerpo. Vamos a aplicar resistencia en el tercio proximal del antebrazo en la cara anterior y el movimiento que va a hacer el paciente es una aducción, en donde va a tener que llevar el brazo hacia la cresta ilíaca, es decir, hacia la cadera contraria a donde está su brazo. Y nosotros podemos colocar nuestra mano en esa área como referencia para el paciente. En este caso, la prueba va a ser así. Ahora evaluaremos tanto rotadores externos como internos del hombro. Para eso nuestro paciente debe estar en decúbito prono, lo más cerca a la orilla de la camilla, para que su brazo quede colgando a una flexión de 90 grados. Colocaremos también su codo a una flexión de 90. Nosotros pondremos una mano para fijar el tercio distal del húmero para que evitemos a que el paciente haga tanto abducción como aducción. Nuestra resistencia irá en la muñeca. Vamos a evaluar rotadores externos. Ahora rotadores internos. Adelante. Puedo realizar ambos movimientos. Para valorar los músculos redondos, se le pide al paciente que descanse su muñeca a la altura de su cresta ilíaca, así en la parte posterior. Realiza una ligera flexión de codo para inhibir a tríceps y una rotación interna de muñeca para inhibir a deltoides. Posteriormente, el movimiento que se le va a pedir al paciente es que intente llevar su codo hacia atrás y el terapeuta colocará una ligera resistencia a la altura del epicóndilo medial en dirección hacia adelante. ¿Puedes intentar llevar tu codo hacia atrás? Listo. Valoración de ergonometría correspondiente a los movimientos de abducción y aducción en articulación glenohumeral se realizan con el paciente en una posición de cúbito supino, colocando el brazo lateral al cuerpo. Nuestro goniómetro se colocará en el eje, considerando lo que es el borde lateral del acromion, y para el brazo fijo buscaremos el acromion contralateral y mantendremos una alineación con él. Al iniciar el movimiento, como referencia de partida, podemos tomar lo que es la línea del tendón bicipital. Al momento de realizar la abducción, nuestro brazo móvil ahora tomará como referencia lo que es el epicóndilo medial. Cuando llevemos al movimiento de aducción, el brazo móvil tomará como referencia al epicóndilo lateral. Los valores normales para estos movimientos serán: en abducción podremos ir de 0 a 160 o 180 grados y en aducción podemos ir de 0 a 30 grados. Para valorar el movimiento de flexión de la articulación glenohumeral, continuaremos con nuestro paciente en una posición de cúbito supino.
Su brazo continuará lateral al cuerpo y nuestro goniómetro se colocará de la siguiente manera. Para eje tomaremos como referencia el borde medio de la cara externa del acromion. Como brazo fijo lo alinearemos a la camilla y el brazo móvil irá a lo que es el epicóndilo lateral y al movimiento de realizar la flexión completa. Si este desaparece, podemos tomar como referencia al olecrano. Los valores normales para este movimiento van de 0 a 160 o inclusive 180 grados. Para valorar el movimiento de extensión de la articulación glenohumeral, nuestro paciente deberá cambiar a una posición de cúbito prono. Los valores de referencia para el goniómetro continuarán siendo los mismos. Como eje, buscaremos la porción media en el borde externo del acromion. Como brazo fijo, continuaremos alineados a la camilla y como brazo móvil, seguiremos lo que es la alineación del epicóndilo lateral o el olecrano. Realizaremos el movimiento, posicionaremos nuestro goniómetro y los valores normales para este movimiento serán de 0 a 30 grados. Para la evaluación de rotación interna y rotación externa del hombro, el paciente debe de estar en decúbito supino, con el hombro en abducción a 90 grados, con una flexión de codo igual a 90. Bueno, el eje de nuestro goniómetro debe estar en el olecrano y el brazo fijo debe ser perpendicular al piso y paralelo a la camilla. Lo que es el brazo móvil debe estar alineado a la apófisis estiloide cubital. Los ángulos deben de ser de 0 a 90 en una rotación externa y de 0 a 70 en una rotación interna. Rotación externa. Rotación interna.